Pues nada, quería dar la bienvenida al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, a esta charla del 8º ciclo de Ciencia en Primera Persona. Y nada, que se hace en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y nada, y os dejo con Marina Villegas, que es la delegada institucional del Consejo, y será la que haga la presentación del conferenciante de hoy, que nos tratará sobre el acero. Nada más y pues gracias por asistir. Bueno, buenos días a los que estáis aquí, los que estáis en streaming. Gracias al museo por cedernos este espacio dominical y muchas gracias a nuestro conferenciante por su tiempo y su disponibilidad también en un domingo. Pues os voy a presentar, él es Carlos Capdevila Montes, es investigador científico en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, en el CENIM, que es un centro propio del CSIC, del cual también es director desde hace un año más o menos. Y Carlos forma parte del grupo de transformaciones en estado sólido, que se llama el Grupo Materialia, donde está involucrado en la línea de investigación sobre el desarrollo de aceros termorresistentes para su aplicación en sistemas de generación de energía en condiciones extremas. Esa es tu línea base, digamos. Pero bueno, ahora Carlos está participando en un proyecto muy ambicioso en el marco de Industria 4.0 para investigar el papel de la fabricación aditiva, que yo creo que nos contará un poco lo que es la fabricación aditiva como disrupción tecnológica para luchar contra la despoblación rural y desigualdades sociales y espaciales. También tiene un proyecto muy importante que lo impulsa la urgente necesidad de la industria siderúrgica de reducir la huella de carbono y participa en un innovador proyecto llamado Héroes, los nombres muy chulos, en el marco de los fondos Next Generation, que son estos fondos de la Comisión Europea motivo de la pandemia, y que este proyecto Héroes persigue explorar el potencial del hidrógeno para reducir los óxidos de hierro y otros compuestos en las escorias de acero y las cascarillas de los trenes de laminación, que no debe ser un problema fácil de resolver. Carlos, muchas gracias. Te dejo ya el micro. No sé si te lo quieres colocar, que está cómodo. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Marina, y gracias también Ignacio y al museo por cederme este espacio. Y bueno, buenos días a todos los presentes y los que estáis online. Y bueno, voy a ver yo a tratar de tratar de transmitir un poco lo que es el acero. Y con todas las aplicaciones. Asusta un poco los nombres que ha leído Marina de los proyectos, pero en realidad luego vais a ver que son problemas muy, muy básicos. Pero bueno, yo quiero empezar siempre presentándome, pues diciendo de dónde venimos. Y de dónde venimos, pues es del CSIC. Esto es un ciclo de conferencias donde todos los ponentes somos del CSIC. Pero bueno, vosotros que estáis aquí, que me estáis viendo hoy, pues os voy a hacer un resumen breve de lo que hacemos en el CSIC. En el CSIC somos todos científicos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos gusta de los científicos, y parafraseando un poco a Cervantes, es eso, venir de un mundo de hierro para hacer un mundo de oro. Porque en esencia lo que nosotros vamos a tratar de hacer es pues dar soluciones a problemas globales, problemas de nuestra sociedad y problemas locales también de nuestra sociedad. Es tratar de solucionar problemas. El CSIC es el mayor organismo de investigación público de España. Somos 123 institutos, si no recuerdo yo mal, y 3 centros nacionales de investigación, y que cubren todas las ramas del saber, desde las ciencias sociales hasta la neurociencia, tecnología, biomedicina, etcétera. Entonces, en el CSIC somos pues casi 12.000 personas, de los cuales pues hay 4.000 investigadores, hay también más o menos el mismo número de personal técnico y de gestión. Tenemos un grado de paridad, pues es que no está hecho a posta, pero vamos, básicamente funciona casi al 50%. Y también hay un cuarto pilar para una mesa necesaria, una cuarta pata, que es el personal en formación. Sin la colaboración del personal de investigación en formación, es decir, aquellos que están haciendo una tesis doctoral o están formándose a lo largo del grado para realizar, pues obtener su grado o su doctorado, sería imposible sacar adelante los proyectos de investigación, tanto por su tiempo, dedicación y por su formación. Entonces yo, pues bueno, siempre quiero aprovechar
pues para decir que las puertas del CSIC en general están abiertas a todos aquellos que queráis realizar una tesis doctoral y formación, porque del personal que estemos formando ahora dependerá el futuro de la investigación en España. Estamos distribuidos por toda España. Aquí en rojo veréis los números, son los centros propios del CSIC, y en azul los centros mixtos, que quiere decir que están hechos en colaboración con alguna universidad. En Madrid es donde el mayor número de centros mixtos. Y dentro de todos los que hay en la Comunidad de Madrid, pues está metido el CENIN. Tendría que señalaros aquí que el CSIC es una de las 10 instituciones más importantes de investigación en el mundo, y también estamos metidos dentro del grupo G6, que son las 6 instituciones más importantes dentro de la Unión Europea. En esta foto, que es la última reunión que tuvieron de gestión, donde se establecieron un poco pues las hojas de ruta de las instituciones coordinadas, ¿no? Para generar políticas europeas, con los representantes de la Comisión Europea, pues tenemos aquí, no se ve con la pantalla, pero tenemos aquí a nuestra presidenta, que es Eloísa del Pino, actualmente. Yo os he contado lo que es el CSIC, cómo está constituido el CSIC. Os quiero poner mejor en un vídeo que por mis propias palabras, pues que son algunos de los ejemplos de las cosas que se hacen en el CSIC, ¿no? El CSIC ha marcado un hito internacional al ser el primer organismo de investigación que ha transferido una tecnología relacionada con la COVID-19 para que pueda ser producida libremente en países en vías de desarrollo. Se trata de los test de anticuerpos con un 100% de eficacia, desarrollados por el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, que han sido otorgados a la iniciativa CETAP de la Organización Mundial de la Salud, para facilitar el acceso de tecnologías COVID-19 a países necesitados. El director de la OMS, Tedros Adhanom, agradeció el hito del CSIC como ejemplo de colaboración internacional. Muchas gracias. Este acuerdo ha sido uno de los ejemplos más destacados de la labor que desempeña el CSIC para transferir el conocimiento generado en sus laboratorios y que llegue a la sociedad convertido en productos y servicios que mejoren el bienestar social y el crecimiento económico. El CSIC ha logrado varios hitos en innovación en los últimos años. Destacan, entre otros, grandes logros en los campos de la robótica, los nuevos materiales y las energías renovables. Un equipo del Centro de Automática y Robótica, fundador de la empresa Marcy Bionics, ha desarrollado el primer exoesqueleto pediátrico adaptable del mundo, destinado a ayudar en los procesos de rehabilitación de enfermedades neurodegenerativas. El exoesqueleto ya ha recibido el marcado CE de la Unión Europea, lo que ha permitido su comercialización en hospitales y centros clínicos españoles, y está previsto que llegue durante este año a México, Italia, Reino Unido, Colombia y Hungría. En el campo de los nuevos materiales, investigadores del CSIC del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología y el Instituto de Microelectrónica de Barcelona, en colaboración con otras 5 instituciones, han desarrollado una tecnología que emplea transistores de grafeno para estudiar el cerebro y mejorar el tratamiento de enfermedades como la epilepsia o el Parkinson. La empresa InBrain Neuroelectronics ha recibido una financiación privada de 14 millones de euros para desarrollar esta tecnología y llevarla al mercado. En cuanto al impulso a la transición energética, un equipo formado por varios grupos de investigación del CSIC, coordinados en la plataforma Transener, ha desarrollado una hidrogenera de servicio público que suministrará hidrógeno verde producido con energía solar. El proyecto ya ha firmado un acuerdo con la empresa de estaciones de servicio Zoilo Ríos para poner en marcha la primera hidrogenera con energía solar de España a finales del año 2022. Otro equipo del CSIC, del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, participa en el ambicioso proyecto para el vehículo eléctrico de la empresa de automoción SEAT, que aspira a obtener financiación gubernamental a través del PERTE de la automoción y desarrollar el vehículo eléctrico. Los investigadores del CSIC trabajan en la recuperación y reutilización de materias primas críticas para el vehículo eléctrico, como son las tierras raras, los metales críticos y los metales preciosos. También, en el campo de los nuevos materiales, el CSIC ha aplicado una tecnología innovadora con zeolitas que ha permitido potabilizar agua en zonas contaminadas de Etiopía.
Entre el catálogo tecnológico del CSIC también destacan numerosas variedades vegetales obtenidas por sus investigadores, como por ejemplo nuevas variedades de almendro y albaricoquero más adaptadas al frío y más competitivas, así como nuevas variedades de olivo gallego. Bueno, yo os corto aquí el vídeo porque ya lo que empieza ya es a nivel de gestión. Bueno, el vídeo tiene 2 años, entonces se nota en el porque estos proyectos que hablaban que se están ya corriendo y las hidrogeneras pues ya hay un piloto funcionando. Dentro de todas estas actividades o de todos estos institutos, el CENIN, del que yo vengo, es el único centro propio del CSIC dedicado a toda la cadena de valor del metal, desde que obtenemos el mineral hasta que hacemos un producto que se pone en el mercado, un producto final, para pues, determinar sus propiedades o determinar qué aplicaciones va a tener. En el CENIN trabajamos en 3 pilares, básicamente, ¿no? Diseñamos la aleación teniendo en cuenta un poco las propiedades que tiene que cumplir. Después nos fijamos en la superficie también de la aleación, la funcionalizamos. Funcionalizarla significa pues, que puede servir de transporte de otras cosas, que puede ser de soporte de pues, placas solares, puede distribuir medicamentos, puede hacer una serie de cosas, ¿no? Y por otro lado, pues evitar que tengamos problemas de deterioro de la superficie. Y luego, pues trabajar también en tecnologías aplicadas al medio ambiente, reciclado de materiales y obtención o recuperación de energía dentro de los procesos de reutilización de los metales. Esto nos permite pues, abordar retos que van desde pues recuperar, como habéis visto en el vídeo, recuperar metales dentro de productos de desecho, como pueden ser los productos electrónicos. Esto genera una nueva línea de trabajo, que es lo que llamamos minería urbana, porque dentro de todos estos productos de desecho, el porcentaje de materiales críticos me refiero por precio, por abundancia, es muy elevado. Y nuestro grado de explotación de todos estos recursos del planeta es muy superior a las posibilidades que puede tener el planeta. Es decir, para no agotar los recursos necesitamos reciclarlo. Y reciclarlo significa pues, poder obtenerlo, sacarlo de las placas bases de los ordenadores móviles, etcétera. Y luego, pero esto también lo podemos combinar incluso con otros tipos de proyectos, como están involucrados en la red europea de protección de conservación del patrimonio histórico, en donde en el CENIN pues, tenemos un laboratorio móvil en el que podemos desplazar a cualquier lugar del mundo para realizar medidas del estado de conservación de una escultura metálica, por ejemplo, que tenemos en nuestras ciudades, ¿no? Ya metiéndonos más en materia en el tema de acero, pues estamos trabajando con empresas también para desarrollar patentes de nuevos materiales, nuevos aceros. En concreto, pues estamos muy contentos de haber logrado una con ArcelorMittal, en el que se ha conseguido desarrollar un acero de ultra alta resistencia al desgaste que permitirá en los tendidos de las vías férreas de alta velocidad, pues permitirá que los trenes alcancen velocidades incluso superiores a las que se están desarrollando ahora. Y luego, por otro lado, también con la industria de la automoción, colaborar para aplicar el uso de la nanotecnología en el desarrollo de aceros de ultra y super alta resistencia. De esto veremos algo luego al final más o menos de la charla. Entonces, bueno, el grupo de donde yo vengo, como mencionaba Marina, el grupo Materalia, pues es un grupo pluridisciplinar. Somos físicos, matemáticos, químicos, ingenieros, pero el objetivo que tenemos es comprender la relación entre la estructura del acero y las propiedades que esperamos o que queremos de él, ¿no? Entonces, porque el acero, eso es algo que es omnipresente. El acero es, yo creo, el único material en el que nos estamos acostumbrados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a estar rodeados de acero, porque lo tenemos en cuberterías, lo tenemos en los electrodomésticos, lo tienes en el vehículo, evidentemente en las construcciones, en las casas, es decir, estamos rodeados de acero. Y en eso yo creo que radica también un poco el problema que tiene el acero de visibilidad en nuestra sociedad. Estamos tan acostumbrados a estar rodeados de productos de acero que pensamos que es un producto banal, que no tiene detrás pues, un nivel de tecnología o de desarrollo
importante. Y yo lo que trataré hoy es de cambiaros un poco esa visión, porque el acero, aunque llevamos fabricando, la historia del hombre está marcada por las edades de los metales, acero como tal, se lleva fabricando desde hace 150 años. Pero en el mundo de hoy, pensar que el 75% de los aceros que estamos acostumbrados a utilizar tienen menos de 10 años de desarrollo. Con lo cual, entonces, es un material que sigue desarrollándose continuamente. Y es un material muy importante para nuestra sociedad, tan importante que en el mundo se fabrican el año pasado, en torno a 2.000 millones de toneladas de acero, del cual el 50% pues, se dedica a la construcción, pero también tiene un sector importante de aplicación en la automoción, en la maquinaria industrial, etc. Y el acero, evidentemente, nosotros lo asociamos siempre que hay un desarrollo tecnológico. Y pensamos, pues bueno, en las grandes infraestructuras y demás, pero también el acero se utiliza en la creación artística. Aquí estaréis acostumbrados a ver en las rotondas de las ciudades estas esculturas así que parecen oxidadas. Estos son aceros Corten. El acero Corten es un acero patinable porque autogenera esa capa de óxido que no es un deterioro del material, sino es una manera de protegerse, de autoprotegerse. Y es ese color que tiene el metal el que bueno, pues los artistas suelen utilizar como una manera de expresión artística también. Entonces, como veis, está involucrado en todos los aspectos de nuestra sociedad. ¿Quién fabrica acero en el mundo? Pues la respuesta es obvia. O sea, ¿quién fabrica más acero en el mundo? Pues China. China fabrica una barbaridad de toneladas de acero en el mundo, pero la Unión Europea somos el tercer productor de acero en el mundo. Y dentro de la Unión Europea, en España, se fabrican 14 millones de toneladas al año de acero, que nos hace ser el cuarto productor dentro de la Unión Europea y el 17º productor mundial a nivel de acero. ¿Esto qué significa? Pues que detrás de este material hay una industria muy importante. De hecho, la industria siderúrgica en España genera casi el 13% del PIB español. Y trabajan más de 60.000 personas dedicadas al acero. Luego es una industria que tenemos implantada y que es muy importante para nosotros. Pero evidentemente el tema de hoy es, pero este material puede ser sostenible, porque yo os habréis ido fijando en todas las imágenes que están asociadas con el acero, solo se ve fuego, humo, contaminación, carbón, suciedad, etcétera. Es una imagen que transmite unos valores poco sostenibles, vamos a decir así. Y yo lo que trataré es de cambiar esta imagen que tenéis vosotros hoy del acero. Pero para empezar a hacerlo, lo primero que necesito saber es que lleguemos todos a un acuerdo de qué está hecho el acero. Entonces, el acero es un cóctel, es una mezcla de elementos metálicos, en este caso, donde fundamentalmente es hierro, que le añadimos carbono. Y el enlace molecular que tenemos entre el hierro y el carbono a nivel atómico le infiere unas propiedades, crea una estructura, una microestructura reticular que va a crear le va a inducir a ese material las propiedades por las que nosotros conocemos al acero, de resistencia mecánica, la dureza, para lo que nosotros tenemos asociado con el acero, ¿no? Luego, si a ese cóctel le vamos añadiendo otros elementos como el níquel, el manganeso, el molibdeno, el cromo, pues vamos ampliando la variedad de propiedades. Y esto es lo que hace que ahora mismo pues haya en el mercado pues más de 1.200 tipos de aceros diferentes. Dependiendo de para qué lo queramos usar, pues tendremos una composición determinada en nuestro cóctel, ¿no? Sabiendo ya cómo es el acero, ¿cómo se fabrica el acero? Entonces volvemos otra vez a la típica imagen de fuego, de gas, de humo. Y el cómo se fabrica el acero, pues se lleva fabricando en los últimos 150 años básicamente de la misma manera. Tenemos esta estructura que, bueno, he puesto aquí las siglas en inglés, pero es un alto horno, lo que conocemos como un alto horno, que no deja de ser pues una olla en la que nosotros vamos a mezclar tres cosas, que es el mineral de hierro, cal viva, el carbonato cálcico y luego coque, que es carbón puro.
Entonces, mezclando esas tres cosas e inyectándole gas caliente, que es este que tenemos en esta estructura de aquí, del centro, que evidentemente para calentarlo tengo que quemar combustibles fósiles, con lo que estoy emitiendo CO2, pues entonces se produce una reacción química en el interior, se genera mucho calor y se funde el material. Y en ese proceso, que se conoce como la reducción del mineral de hierro, pues vamos a extraer el metal puro, porque el hierro, como cualquier metal, no está en la naturaleza en forma pura. Los únicos metales que tenemos puros son los nobles, el oro, la plata y el platino. Los demás pues vienen aleados en esta forma de óxido, ¿no? Y bueno, de aquí ese producto que sacamos, que es hierro y carbono, que es el arrabio, que tiene un contenido en carbono mucho más alto del que nosotros necesitamos, pues lo pasamos a lo que llamamos la siderurgia secundaria, que es ahora lo metemos todo en una cuchara. La cuchara es esta estructura de aquí, en la que, a ver, esto es que no aparece una figura de una persona para que no lo podáis dimensionar, pero vamos, imaginaros que una persona sería de este tamaño, aquí. Entonces estas cucharas pues alojan pues en torno a 3 toneladas de acero. Y en esta cuchara se le inyecta oxígeno, con eso purificamos el material que ha venido del alto horno, conseguimos la composición precisa que andamos buscando y entonces ya generamos el acero. Hacemos lo que es una colada continua, entonces el acero pues va pasando por una serie de fases hasta que hacemos pues los tubos o las chapas, los alambres, etc. Como en conclusión, cuando fabrico el acero yo lo que tengo es esto. O sea, yo tengo aquí, paso del mineral, pongo carbono y paso a tener hierro y CO2. Mucho CO2. Entonces, en los últimos años hay, bueno, pues una ruta alternativa. La ruta alternativa es el horno eléctrico. El horno eléctrico en el que yo ya no voy partiendo del mineral, sino que parto de algo que, bueno, pues es muy abundante, que es la chatarra. Entonces, para mí es mi materia prima. Entonces, con 3 electrodos grandes, enormes, como estos de aquí, pues se produce un arco eléctrico y el metal, como es conductor, pues entonces se va a ir calentando y se va a fundir. Y entonces así luego pues le inyecto el oxígeno que sirve para purificarlo, le pongo como la sal y la pimienta una serie de cosas que veré ahora, luego os explico, veremos un poco qué es, que son la manera de ajustar la composición que vamos a tener ahí y yo ya genero acero. Es decir, chatarra y energía eléctrica, pues vuelvo a tener hierro, de entrada vuelvo a tener acero porque ya del mismo proceso obtengo acero y tengo mucho menos CO2. Menos CO2 porque ya no he tenido que calentar el aire para provocar esa reacción química, ni he tenido un proceso de reducción del mineral de hierro, que es lo que genera CO2. Entonces esto, bueno, pues es una alternativa que el problema es que dependemos de chatarra y de energía eléctrica. Tampoco es fácil, pero bueno, es una vía alternativa. Entonces, estas son las dos vías de fabricar acero que conocemos hoy, ¿no? Hay alguna otra que veremos ahora, pero las dos principales. Entonces, para saber si algún material es sostenible, yo cuando quiero saber qué defino como un material sostenible, pues tengo que acudir a las bases, o sea, a Google. Tú tecleas en Google material sostenible y te sale esto. Entonces, si yo quiero que el acero mío sea material sostenible, yo me tengo que centrar en 3 cosas. Que sea la fuente del acero sea de cercanía, es decir, que lo tenga abundantemente en el planeta, que lo pueda producir con energía limpia y que no sea un proceso contaminante y que tenga una cantidad de material reciclado. Es decir, que me tengo que centrar sobre todo en 3 aspectos fundamentales para que mi material sea fuente abundante, como os decía antes, energía de procesos limpios y que el material sea reciclado. Bueno, pues son 3 cosas que tengo que tener en mente a la hora de fabricar mi acero. Pero luego también, por otro lado, todo esto que tenga una compatibilidad, digamos, con el medio ambiente, también tengo que ver que sea viable económicamente y, sobre todo, que sea equitativo socialmente. Es decir, que vaya a generar un producto que requiere la sociedad y que les resuelva un problema a la sociedad. Entonces, cuando yo tengo todo esto en mi coctelera,
pues entonces vamos a empezar a hablar si el acero es sostenible. Y para empezar a hablar si el acero es sostenible, lo primero que me tengo que preguntar es el hierro, que es la base del acero, si es una fuente abundante o no. Aquí os he puesto el sistema periódico, que conocemos todos. El sistema periódico, que es una carta de todos los elementos químicos de los que está construido el universo. Sabéis que bueno, pues todos estos elementos del universo originalmente, pues el único elemento que teníamos era el hidrógeno. En las estrellas el hidrógeno pues sufre una serie de procesos de fusión nuclear y se van generando, se van transmutando en una serie de elementos que son todos los del sistema periódico. Cuando la estrella llega al final de su vida, explota en una supernova y todos los elementos los esparce al universo. Entonces esto, durante millones y millones de miles de millones de años, pues cuando se genera una nueva estrella, por su campo gravitatorio, todos estos elementos que andan por el universo se van concentrando alrededor de la nueva estrella y forman un planeta. Con lo cual nosotros en la Tierra tendremos todos estos elementos. El asunto es que no tenemos todos los elementos de la misma cantidad. Tenemos unos más, otros menos. Entonces, si yo me fijo en cómo tengo la cantidad de elementos que yo voy a tener en la Tierra, mi sistema periódico cambia de forma y se convierte en algo así, donde he puesto en colores desde el verde, que es un material plenamente accesible, o sea, que es abundante, hasta el rojo, que es un material pues escaso. Y luego el tamaño de la letra, de los símbolos, pues también indica la accesibilidad a la que yo tengo ese elemento. Es decir, si yo requiero yo qué sé, perforar, hacer un agujero que tengo que llegar al núcleo de la Tierra, pues evidentemente no es accesible, aunque lo tenga en la Tierra. Entonces, os he dibujado también aquí, aunque me salga de hacer un inciso, pero os he puesto un teléfono móvil. En aquellos elementos que nosotros en el aparatito que tenemos todos, y si no uno, varios, de lo que está hecho nuestros teléfonos móviles. Entonces, fijaros la variedad de elementos metálicos que tenemos en nuestro teléfono móvil y algunos de ellos, bastantes de ellos, están en rojo. Luego eso significa que, bueno, pues que hay un serio problema de abastecimiento de esos elementos en un futuro. Con lo cual el reciclaje es esencial. Si no lo reciclamos, pues es imposible que podamos seguir manteniendo la generación de todos estos dispositivos. Y luego, por otro lado, hay algunos que tienen una zona negra que indican que vienen de una zona de conflicto. Eso significa pues, que la explotación de estas minas pues, están sometidas pues, a mano de obra esclava, hay guerras alrededor de la distribución de estos recursos, etcétera. Entonces, pues bueno, conviene tenerlo también un poco en cuenta de cada vez que compramos algo, de qué está hecho, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el acero, no es problema para nosotros, porque hierro y carbono lo tenemos y lo tenemos de forma muy abundante. Luego, en ese sentido, vamos bien. Por lo tanto, efectivamente podemos decir que tenemos una fuente abundante de material. Ahora vamos a centrarnos en lo que es cómo obtengo yo el hierro. Hemos visto que el hierro no lo tengo de forma natural en la naturaleza, lo tengo que obtener. Y entonces, para obtenerlo, contamino. Efectivamente, contamino mucho. Pero si me fijo con respecto a otros materiales, pues tampoco es que el acero contamine mucho más que otros materiales. Aquí, por ejemplo, contamina menos que el PVC, que es el plástico que vemos todos habitualmente, o el aluminio. Y también ha habido un esfuerzo importante en reducir las emisiones de CO2 por tonelada de acero. Si nosotros nos fijamos en los últimos 60 años, prácticamente se ha reducido en un 60% la cantidad de CO2 que nosotros emitimos por tonelada de acero. El problema es que también en los últimos 60 años ha multiplicado por 8 la cantidad de acero que producimos. Luego, al final, seguimos contaminando mucho. En conclusión, bueno, pues el proceso de producción de acero que yo os contaba antes, que básicamente es este tipo de horno en el que, bueno, pues generamos CO2 porque lo necesitamos calentar combustibles fósiles para el aire, y después el proceso de reducción, que es esta fórmula que os pongo aquí abajo, donde el carbono que yo estoy metiendo junto con el hierro, pues me va a separar el mineral de hierro, que es la magnetita, que es este mineral de aquí, pues sacaremos el hierro y el CO2. Con esta ruta de fabricación estoy emitiendo en torno a 2 toneladas de CO2 por tonelada de acero. O sea, el doble de CO2 de acero que yo produzco.
Sin embargo, hay una ruta que no os contaba antes, que está entre el alto horno y el horno eléctrico, que es la reducción directa, que es lo que se está desarrollando ahora, donde en lugar de utilizar pues el mineral de hierro, la reducción utilizándola con carbono, pues se está utilizando gas natural. Al utilizar gas natural, es decir, metano, las emisiones de CO2, en lugar de ser de 2 toneladas de CO2 por tonelada de acero, pasa a ser media tonelada de CO2 por tonelada de acero. Es decir, hemos reducido el CO2 en 4 partes. Pero me interesa pues que os quedéis que esta nueva ruta de reducción directa es lo mismo que la anterior, es una olla en la que yo he hecho mi mineral de hierro, pero que en lugar de echar carbono, lo que le hago es que insuflo gas. Y de esa manera se produce lo mismo, se calienta el cóctel, se reduce el mineral de hierro, saco hierro, pero lo estoy utilizando con gas natural. Y sacamos una especie de pelotitas, como la de la comida para perros, del pienso, que es hierro. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a sacar de todo este proceso de reducción directa, ¿vale? Y este es el cóctel que yo os decía antes que echábamos en el horno eléctrico para aderezar nuestra fórmula y que consigamos tener el balance apropiado de elementos químicos que, claro, en la chatarra entra todo. Entonces, si yo luego quiero ajustar, pues tengo que diluir. Y el diluirlo, utilizo como disolvente estas bolitas. A ver, pero bueno, esto es lo que os contaba básicamente aquí en nuestro horno de arco eléctrico, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en el CENIN? Bueno, en el CENIN nosotros, pero que lo está haciendo medio mundo, es decir, que estamos, todos los grupos de investigación relacionados con el acero están trabajando en esto. Cogemos la línea de fabricación que os comentaba antes de reducción directa, pero en lugar de meterle gas natural le vamos a meter hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un reductor fuertísimo, puro. Y además, el hidrógeno es súper abundante. Lo veíais en el sistema periódico anterior. Es decir, el hidrógeno lo tenemos en nuestra Tierra en forma de agua. Con lo que lo primero que tengo que hacer es separar el hidrógeno del oxígeno, pero eso lo puedo hacer con energías renovables. Genero electricidad y de ahí pues produzco una electrólisis y separo el hidrógeno y el oxígeno. Y cojo ese hidrógeno y lo inyecto en mi horno alto y produzco la reacción de reducción. Y ahora, en lugar de emitir CO2, lo que estoy emitiendo es vapor de agua. Y el vapor de agua no es contaminante. Con lo cual he reducido sensiblemente las emisiones de CO2 que teníamos en media tonelada de CO2 por tonelada de acero, las he reducido considerablemente. Pero es que luego, además, también puedo utilizar las propias energías renovables para calentar los electrodos de mi horno eléctrico, con lo cual tampoco necesito quemar combustibles fósiles para generar la electricidad necesaria en el horno eléctrico. De esa manera estoy reduciendo las emisiones de CO2, pero es que además en mi proceso pues puedo meterle más cosas, aparte de chatarra a mi horno eléctrico, le puedo meter productos de desecho que tengo acumulado durante 150 años de producción de acero. Imaginaros la cantidad de productos, si estoy produciendo 2.000 millones de toneladas año de acero que tengo en la Tierra. Tengo montañas y montañas de escombreras, que son escorias, que son materiales que tienen un contenido en hierro muchísimo más alto que cualquier mineral de hierro, pero que yo no he sabido procesar o no he podido o no he querido o económicamente no me ha resultado rentable. Entonces ahora las utilizo, además de la chatarra. Por lo tanto, todo esto lo elaboramos en 2 proyectos que son importantes para el CENIN y que para nosotros pues son los que trabajamos en acero son muy importantes, como es el proyecto Héroes y el otro proyecto con Steel Corp, que son 2 proyectos en los que se está colaborando con siderurgias de gran nivel, o sea, de importancia en España y a nivel europeo, como es ArcelorMittal y Celsa, y también una empresa de obtención de mineral de cobre, que es una multinacional, como Atlantic Copper, que está, su base la tenemos en Huelva, en Andalucía.
Y que dentro de estos proyectos, pues bueno, hemos conseguido la financiación a través de los fondos de Next Generation de la Comisión Europea. Y con esto lo que pretendemos hacer es cumplir un mandato que tenemos de la Unión Europea, y es que en el año 2050 la producción de acero se ha tenido que reducir en un 80% sus emisiones respecto a la producción convencional que os decía anteriormente. Y estas tecnologías de reducción directa con hidrógeno y un horno eléctrico, o una variante que están trabajando otros grupos, que es utilizar un plasma de hidrógeno en el proceso de fusión, pues son las rutas que nos aseguran cumplir ese objetivo. Entonces, con esto, evidentemente, creo que también podemos hacer TIC en que al producir acero lo podemos hacer por procesos limpios. Y lo que nos queda es lo más fácil, porque reciclar, pues reciclar lo sabemos todos, tenemos chatarras a montones en el mundo. Lo que se trata es de crear un sistema de economía circular en la que nosotros, producto que dejemos de utilizar, producto que podamos reciclar. Y ojo, que el producto que podamos reciclar no solamente significa que esté hecho de acero, sino que sea fácilmente desmontable, que sea fácilmente separable. Si yo tengo un material donde tengo 50 elementos químicos, en cantidades muy pequeñas, es muy difícil que yo pueda separar todo eso en los componentes de origen. Y eso es una cosa que podéis experimentar vosotros en casa. Vosotros podéis coger un puñado de sal, un puñado de azúcar y tenéis sal y azúcar. Pero mezclar ahora el sal y el azúcar y después intentar volver a separar la sal del azúcar. Prácticamente imposible. Pues lo mismo pasa con esto. Entonces, esto implica un diseño en el proceso de nuestra aleación, de fabricar nuestra aleación para que puedan ser separables. Y bueno, pues como pone el cartel de Gerdau, que es otra acería española, pues a reciclar chatarra, que no es poco. Con lo cual, hemos cumplido con los 3 tópicos que nos había marcado Google para que nuestro material sea un material reciclable. Pero es que además vamos más allá. Nosotros no solamente queremos que el acero sea un material sostenible, sino que queremos que al utilizar el acero en otros elementos, pues que estos elementos también produzcan, pues sean menos contaminantes y que sean más sostenibles. Porque podemos reducir la huella de carbono con nuevos aceros, no solamente en la fabricación, sino en la aplicación en los sectores de la automoción, en el transporte en general, en la industria, y es un poco el objetivo que tenemos. Y eso es una cosa que todos nos viene en la cabeza. O sea, yo cojo un coche y miro lo que contaminaba un coche hace, 60 años y lo que contamina ahora, y se ha reducido enormemente. Evidentemente, esta reducción viene porque ha habido desarrollos en motores más, pues mejores motores, menos consumo de energía, pero sobre todo porque hemos trabajado en reducir el peso del vehículo. Reducir el peso del vehículo implica desarrollar aceros que puedan ofrecer las mismas características de seguridad en el coche, pero que pesen menos, que sean más finos. Y eso es un poco lo que yo os voy a ilustrar con un ejemplo. Este coche lo conocemos todos, es un Volvo XC90. Valga la publicidad añadida de Volvo, pero este modelo en concreto está construido casi en su totalidad con aceros de alta y ultra alta resistencia, que son los que en el chasis del vehículo están marcados en rojo y en amarillo. Y estos aceros lo que nosotros queremos que hagan es que sufran este tipo de comportamiento cuando hay un impacto, es decir, que se vayan deformando, pero que a medida que se deforma el acero se endurece más de cuando yo lo he formado. O sea, lo que es ideal es que el acero no sea muy duro cuando yo fabrico, porque así lo puedo moldear y malear mucho mejor, pero que cuando choca esto se endurezca muchísimo, de manera que al final pare el impacto. Entonces, esto es lo que nosotros queremos hacer, que se endurezcan bajo la energía de la deformación. Y esto lo vais a ver muy claro en este vídeo. Esto es un vídeo en CAP, que se hacen las pruebas de impacto de los vehículos y lo que se trata de ver aquí es que la integridad de la zona vital, o sea, del habitáculo, pues quede perfecta. Entonces vais viendo cómo el material se va deformando, a medida que produce el impacto, se destroza, pero sin embargo, no sé si os habéis fijado en la repetición, que el coche lo recorre como una serie de ondas, se ve como las puertas y el techo se van moviendo así. Es justamente cómo se transmite la energía de deformación
acero y litio. Y los aceros que están utilizándose en esas posiciones se van a ir deformando con esa energía, pero sin embargo a su vez se van a ir reduciendo. Y entonces, evidentemente también hay otros factores que el hecho de encargamiento del vehículo para que no tenga dentro, etc. Pero sobre todo es eso, que se vayan reduciendo los materiales que rodean el habitáculo y que se pueda ir asegurando que no se va a hacer y que no va a entrar ningún efecto externo dentro del como veréis ahora, las imágenes que vendrán ahora a continuación, pues vais viendo cómo los límites evidentemente sufren el impacto, no es algo pero hay una inestabilidad dentro del vehículo. Eso también sirve para que no se olvide dentro del impacto, porque lo que es la energía del impacto eso no la podemos evitar. ¿De acuerdo? Pero sí que es importante ese detalle, que se vayan deformando los materiales. Eso es. Y entonces, esto es lo que yo os quería poner en esta secuencia de imágenes. El que esto ocurra es porque esa microestructura reticular que yo empezaba la charla hablando de lo que está hecho el acero, pues aquí lo que vamos viendo es desde cómo vamos penetrando dentro de la estructura del material y llegamos hasta la resolución de los átomos, cómo están colocados los átomos. Esa ingeniería para que esos átomos se coloquen de esa manera es la parte de diseño y de fabricación del acero. En eso es en lo que trabajamos nosotros, para conseguir que se produzcan estos fenómenos. Entonces, son aceros que implican un nivel de desarrollo importante para poderlos, porque luego esto, que lo estáis viendo a nivel nanométrico o micrométrico, para lo que no estéis familiarizados con esto, una micra es una millonésima parte de milímetro. Y un nanómetro es una milésima parte de una micra. Con lo cual estamos hablando de cantidades muy, muy, muy pequeñas. Bueno, pues el conseguir esto, cuando fabrico 3 millones o 3 toneladas de acero, pues es que todo sea igual, es un milagro, sinceramente. Pero bueno, esto es un poco lo que os he contado de cómo fabricamos aceros, para qué utilizamos aceros, y ahora lo que me gustaría hablar un poco, compartir con vosotros, es hacia dónde vamos. Entonces, tenemos que crear estructuras complejas como estas de aquí, y esto, hacerlo por los métodos tradicionales es difícil. Entonces, hay tecnologías nuevas, como es la fabricación aditiva o la impresión 3D en metal. La impresión 3D en materiales poliméricos, lo conocéis, en plásticos, es algo que podemos hasta tener en casa. En metal ya es más complicado. Entonces hay muchas tecnologías distintas de fabricación de aditiva en metal, pero yo, para seguir con el... A ver si llegamos al volumen. Entonces, para fabricar un metal sólido, lo tenemos en polvo. Entonces hacemos una cama de polvo de partículas micrométricas y con un láser, en este caso 3, se va fundiendo. En base a un archivo digital que nosotros hemos incorporado aquí, que es la figura que nosotros queremos crear, que es esta de aquí, donde veis esas pequeñas especies de marcas, son los soportes. Se eliminan los soportes y entonces vas creando luego pues, estructuras metálicas que son mucho más ligeras que las estructuras. Y entonces por eso pues, lo podemos hacer. Claro, esto no es barato. Por eso esto lo montan en coches tipo Bugattis o cosas así que no son coches de... Pero bueno. Pero que esta tecnología no solamente la podemos aplicar a desarrollos tecnológicos, también ahora mismo en colaboración con la Facultad de Bellas Artes,
pues hay un programa donde los futuros escultores pues están utilizando estas tecnologías de fabricación aditiva para desarrollar sus piezas de escultura. Entonces también es una tecnología de expresión artística. Y bueno, pues también podemos llegar incluso a desarrollar materiales híbridos, es decir, lo podemos mezclar con materiales poliméricos, podemos crear este tipo de sensores de grafeno que hablaba en el vídeo inicialmente, lo incorporamos aquí, podemos llegar a crear pues, un mundo nuevo de prótesis, ¿no? Y, por supuesto, desarrollo de micromáquinas como esta de aquí, que se mueven, tienen tamaños micrométricos, se mueven por la acción de campos magnéticos y que, bueno, pues pueden tener distintas formas, se pueden mover de distintas maneras y nos pueden servir incluso para distribuir medicamentos dentro del organismo o para atacar tumores de forma localizada sin necesidad de radiaciones ionizantes externas o incluso tener que recurrir a la cirugía porque tú la puedes guiar con un campo magnético exactamente hacia donde tú quieres dentro del organismo. Estos son desarrollos que sí que se están haciendo ahora en Suiza, en Grecia. Con lo cual, pues bueno, después de todo lo que os he contado, pues ya a modo de concluir, pues yo creo que podemos decir eso de que vine a un mundo de oro para hacer un mundo de hierro. Pues muchas gracias. Bueno, de mi parte no me hizo muy claro en la parte de cotización aditiva. Sí. Partimos de igual. ¿Qué partimos? Partimos de polvo de hierro. Yo lo que hago es, sí, hago mi aleación, pero la fabrico la atomizo, es decir, imaginaros que es como si tengo un soplador y entonces suelto un líquido. Si yo ese líquido le estoy utilizando un fuelle, pues entonces ese líquido que está cayendo se espolvorea en gotas, ¿no? Y esas gotas solidifican. Pues entonces lo que hago es eso. Yo tengo una aleación líquida, o sea, hago una aleación, la fundo, la vierto en una tolva y le proyecto un gas. Entonces lo que estoy haciendo son partículas finitas de esa aleación. Y ese es el polvo que nosotros utilizamos para rellenar una cama, una superficie que podría ser como esta mesa. Y entonces pones una superficie que tiene unos grosores de unas pocas micras y con un láser, pues el láser hace un dibujo en base a, como tú coges tu figura, si tú quieres construirte este vaso, que veis que tiene como distintos niveles, pues lo haces así, o sea, tú vas construyendo capa a capa. Entonces, cuando has terminado de construir la capa, vuelve a pasar la cama de polvo, extiende otra capa de polvo, vuelvo a fundir y pim, 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 lo voy ampliando todo y hago la figura, la pieza que yo quiero fabricar. Entonces, en realidad, pues esto abre muchas posibilidades. En el CENIN está mi compañero Iñaki García, coordina un proyecto donde lo que se trata es de llevar esta tecnología de fabricación a zonas deshabitadas. Porque yo cuando diseño mi pieza yo la puedo hacer en Madrid, pero la fábrica puede estar en León. Yo no necesito estar delante para fabricar mi pieza. Yo la mando por un mail o directamente por internet. Estoy conectado con la máquina que lo fabrica y la puedo hacer allí. Entonces, eso facilita mucho el hecho de tener acceso a una industria. No necesitas una logística alrededor para distribuir y te permite estar en lugares en donde, digamos, pues lo único que tú necesitas es tener un acceso a internet. Entonces, eso te permitiría a ti estar viviendo en un sitio paradisiaco, en medio de los Pirineos, si te parece, pero tú estás trabajando y el resultado de tu trabajo está en un lugar diferente. O lo puedo utilizar para dejar en cabecera de comarca una serie de factorías, de manera que la gente de alrededor pues, pueda acudir allí con su pendrive, enchufa a la máquina, se fabrica sus piezas y luego las utiliza y se las lleva. Entonces, eso es la industria 4.0 y es un poco la versatilidad que tiene. Pero esta tecnología que yo os enseño es una, pero hay muchas tecnologías, no te puedo decir el número, pero me parece que por lo menos 6 o 7 distintas tecnologías específicamente para fabricación en metal. No necesitas fundición ya.
No, bueno, el el láser, claro, no necesitas fundirlo, pero eso es un concepto ya antiguo. Antes era la pulvimetalurgia, que se hacía igual que con los materiales cerámicos. Tú partías de un polvo y después eso le dabas un tratamiento térmico y de presión para hacer la pieza en sólido, ¿no? Pues esto es un poco así. Lo que pasa es que bueno, no utilizas la presión, pero sí la temperatura, para eso el láser. Es más fácil de llevar. El láser sí, es más fácil. Infraestructura de presión y eso. Sí, bueno, pues las otras que hay de tecnologías lo que utilizan es la impresión que conocemos todos, de plásticos, ¿no? Que son filamentos que tú vas cargando y demás. Bueno, pues esos filamentos los cargas con metal también. O sea, utilizas el plástico pues bueno, una manera que le dé consistencia a ese polvo para que no se te pierda, pero cuando tú lo fundes con una carga metálica, luego lo pasas en un baño que retiras todo el plástico y te queda el metal. Y entonces sí que ya entramos, como en el cerámico, hay que la pieza en verde le tenemos que dar un tratamiento térmico de calentarlo y presión para darle la forma final y ya haces tu pieza metálica. Esa es otra, porque el láser tiene problemas, los metales son muy reflectantes y tú necesitas absorber energía. Entonces hay metales como el cobre o como el aluminio que reflejan mucha energía de la que reciben. Entonces no absorben, no se funden. Pero si necesitas otras rutas o necesitas cambiar el tipo de láser, ahora se hacen de luz verde que absorbes, porque esa frecuencia de longitud de onda, el cobre lo absorbe mejor, por ejemplo, o metales. Entonces es un poco lo que se hace. Pero sí que es un nuevo mundo lo que abres con la fabricación aditiva en metales. Muchas gracias. Sí. ¿Considera usted que las acereras españolas conseguirán alcanzar las metas de sostenibilidad y competitividad? Eso espero, por el bien que nos... Sí, hay mucho interés y mucha implicación. Por su parte, han implicado muchísimos recursos a nivel europeo y, bueno, es un deadline que yo creo que es alcanzable. Creo que sí, sí. Pero bueno, también hay muchas dificultades por el camino. Hasta que no se vaya avanzando, no lo vamos a saber. Pero yo creo que los recursos los tienen, el conocimiento lo tienen. Es cuestión de querer poder hacerlos. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por eso. La charla, la conferencia. Sí. Pues nada, queríamos agradecerte la charla, la conferencia. Nada, y al público que está afuera, pues saber que dentro de un mes tenemos otra conferencia del mismo ciclo. Sí, si quieres. ¿Será? Sí. Vale, sí, la próxima será el fascinante viaje del desarrollo cerebral. Laura López Mazcaraki. Esta va a ser ya de biología. Vamos cambiando entre técnicas físicas o más así, más biológicas. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, la asistencia y hasta la siguiente charla.